Israel Vallarta recibió sentencia absolutoria luego de 19 años en prisión, pero ¿cómo llegamos aquí? Acá te lo vamos a contar y te vamos a hablar de montajes, pleitos diplomáticos y alguno que otro acordeón. También vamos a platicar de cuántas personas, como en su momento estuvo Israel Vallarta, se encuentran en prisión pero no han recibido una sentencia. Claro, hay que recordar que sus casos pues no son tan mediáticos. Y hablando de temas mediáticos, no sé si han visto la teoría de la conspiración del caso Jeffrey Epstein. Está realmente interesante y más cuando está citada a declarar Ghislaine Maxwell, esta mujer que es la única que en este momento podría esclarecer algo que está o prometiendo dividir a MAGA. Vamos a platicarlo. Pero bueno, después de que su compadre lo sacó en los Epstein Files y lo balconeó, y después de todas las cortinas de humo, las cortinas de arancel, las cortinas de tuitazos, vamos a estar platicando de todo eso y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando con este caso. Esta semana sentimos que regresamos al siglo XIX, pero no con los corsets, sino con las vendas faciales. ¿Qué hay detrás de esta estética que no solamente nos reprime, sino que nos orilla a utilizar utensilios externos que no solamente nos pueden hacer daño, sino que también impactan en nuestras niñas y adolescentes? Y en ese mismo tono platicaremos sobre la polémica campaña de American Eagle y los buenos genes de Sydney Sweeney. Acompáñanos, que esto no es un montaje. Tampoco estamos simulando. Los mejores temas políticos están aquí. Pero de una vez recuerden por favor suscribirse. Y además, por favor, déjanos tus comentarios porque queremos leerte. Esto es Cuarto para las 4. Empezamos. ¡Lo logramos! Oigan, ¡ay, qué hermosidad! Me siento muy intimidada, quiero que sepan. Ay, sí. Estamos estrenando sets. Dictatorial. Quiero que la próxima vez que ustedes me vean aquí voy a tener una silla que es más bien un trono y voy a pedir un cetro, pero esta no es esa vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Y cómo de que no? ¿Por qué no? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto para las 4, en donde estamos con el cuarto lleno, estrenando estudio. Miren qué hermosidad. Les voy a presentar a mis compañeros que están hoy. Yuridia Sierra del Amor. Muchas gracias, Carolina Hernández Solís, nuestra Carol. Hola a todas, por supuesto. Y estrenando. Muy qué hermoso, de aquí nos alcanza como a la cuarta transformación, pero no vamos a hablar de todavía. También está conmigo mi princesa del amor, Mariana Chávez. Te quiero, Mariana Hola, Chávez. querida princesa. Yo también. Anticipo que probablemente hoy estemos en desacuerdo con ciertas cosas. Como les gusta a ustedes, peleanda. Exacto, para que nos den más rating. Es correcto. Y nos acompaña de aquel ladote mi Gina Jaramillo de la vida y del amor. Amigas, qué felicidad estar aquí estrenando foro. Me siento muy contenta y nada, puesta para entrarle a la discusión. También está como de que no Brenda Peña. ¿Cómo estás, querida? Qué privilegio compartir con ustedes, qué gusto. Aquí no nos fuimos de vacaciones, aquí trabajamos, empujamos al país. Pero nos iremos, pronto. Nos iremos. Ajá. Con nuestra lana. Claro. Que esa o quién sabe, a menos que... Pero bueno, y también nos acompaña Ordorica, que nada más, antes que todo, quiero precisar que cuando ustedes vean a Ordorica entrar en una sala, que sepan que ya trae su propio airecito. Así Aire de entró presentación. Ordorica, hermosa como es. Cortando el aire, cortando el aire. Carola, queridas todas, delicioso que nos podemos ver de carne y hueso y no estamos en digital y estrenando foro, qué mejor. Pues oigan, y hoy que estamos estrenando foro, vamos a tratar de hablarles de muchos temas de la mejor forma posible. Vamos a tratar de que sea muy comprensible lo que queremos compartirles, porque son muchas cosas y todas tienen un gran impacto. Creo que el tema de la semana ha sido el asunto de Israel Vallarta, este personaje que fue muy mediático hace 19 años y que ahora vuelve a cobrar relevancia porque fue declarado con una sentencia absolutoria después de estar 19 años en prisión. El tema de Israel Vallarta tiene muchas aristas que no nos van a alcanzar a tocar todas las aristas, pero quiero que empecemos como por el principio, el contexto de este tema, qué fue lo que pasó. Para ti que eres un jovenzuelo, una jovenzuela de 16 y no tienes una maldita idea de qué es lo que está pasando, bueno, resulta que en 2004 una ciudadana francesa llegó al país, Florence Cassés. Llegó al país porque su hermano trabajaba aquí. Ella empieza una relación sentimental con un joven llamado Israel Vallarta y en 2005 ellos iban por la carretera. Voy a contar primero la versión oficial. En 2005 son detenidos
y a partir de su detención, supuestamente en un rancho, los medios de comunicación son invitados a que vayan a ver cómo están haciendo la detención agentes de la AFI. En aquel entonces estaba Felipe Calderón, cuando estaba saliendo Vicente Fox, entrando Felipe Calderón, y había un problema muy serio con la AFI porque había estado involucrada en muchos asuntos de corrupción, entonces necesitaban golpes mediáticos que les dieran como este reconocimiento o por lo menos que acallaran las voces que hablaban de tanta corrupción. En ese contexto, invitan a los medios a una supuesta detención, detienen a estos presuntos secuestradores, es decir, Israel Vallarta y Florence Cassés, a quienes se les acusa de ser líderes de una banda llamada Los Zodíacos. Uno era Libra, otro era Cáncer, otro era Géminis, tal cual, como lo pensaste. Bueno, entonces, eso sucede y luego nos damos cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era un montaje, es decir, el montaje era que no los habían detenido ahí, sino que los habían detenido un día antes, y lo sabemos en una escena maravillosa de la televisión mexicana, en donde Denise Merker, diosa de la vida, está entrevistando a García Luna, y Denise Merker dice, ay, perdón, tenemos una llamada de una persona, y resulta que esa persona es Florence Cassés, que les dice, no es cierto, a mí no me detuvieron ese día cuando estaban ahí los medios, me detuvieron un día anterior, nos tuvieron en una camioneta, y luego nos llevaron a ese lugar. A partir de ese momento, hay todo un tema sobre si el montaje, quién lo había armado, por qué lo habían armado y tal. Y hay una declaración específicamente de García Luna que dice, bueno, sí, no es que los hayamos detenido en ese momento que grabaron, pero los medios nos pidieron que los volviéramos a hacer como que los deteníamos para grabarlo. A partir de ahí se crea toda esta idea del montaje, si los medios, es decir, Televisa, porque era el medio más importante en ese momento, TV Azteca también estaba, pero no tenía reportera en el lugar, sino que solo había llegado un camarógrafo, Televisa tenía un reportero en el lugar, y en el estudio estaba Carlos Loret de Mola, a quien a partir de ahí le dijeron, Lord Montaje, y Ordorica, que ahorita nos va a contar de primera manísima. A ver, Ordorica, ahí voy a detener porque esto, produciendo en vivo. En la escaleta no estaba, señores. No, yo trabajaba entonces en Primero Noticias dando las noticias internacionales y yo ese día decía, no, porque se estaba alargando, o sea, entras con tu escaleta y, y tienes los tiempos y pues evidentemente no, se dejaron de respetar bien rápido. Y yo decía, ¿a qué hora voy a entrar a hablar yo? ¿A qué hora voy a entrar a hablar yo? Y pues no entré al aire. Miren, bueno. Pero nada más una precisión, Sí. Calderón le faltaba todavía una elección, ganarla y entrar. Esto fue diciembre del 2005. Cuando estaba Fox todavía. Entonces, creo que sí es importante Sí. porque muchos de los odios de Morena actualmente, sobre todo evidentemente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, han estado fijados en Felipe Calderón. Y la verdad es que en este caso Calderón no tuvo vela. En el momento. No. Ajá, en el momento no, pero durante su sexenio sí. Sí, claro. Pero aquí puedes dar el corte de noticias internacionales que te quedó pendiente. Pues, con la noticia Creo que estaba hablando sobre el Día Internacional del SIDA y traía toda mi nota preparada y tal. Sí, porque era diciembre. Y la sigo teniendo guardada. Pero como Latadita. el aire manda, ¿no? Exacto. Justo a partir de ahí ahorita vamos a debrayar. Estoy hablando muy a prisa porque quiero irme rápido. Esto es como todo el contexto. Quería dejarlo como lo más sencillo posible. Es mucho más complejo que eso, pero esta es la parte más sencilla que pude encontrar con la documentación que hay. Incluso hay un documental en Netflix que lo pueden ver y que tiene mucha precisión en ese sentido. Pero bueno, eso sucede. Y a partir de ahí se genera todo una conversación. Hay un problema diplomático con Francia. Ya estando Calderón en la presidencia, Francia insiste en que regresen a la Sarkozy francesa. era. Sarkozy, que era además donde entonces el terminó presidente, Sarkozy. El Y embajador tanto era Daniel ¿Cómo era? Daniel Daniel. Parfait o no, estoy inventando el nombre. En No, fin, no me No me acuerdo acuerdo. Sí, Pero sí me acuerdo que era Sarkozy, que quería. Sí, todo. estaban igual, Calderón y Sarkozy, o sea, mal para negociar los dos, enojados los dos con sus mismas cosas, Sus mechas cortas. sus mechas muy cortas. Total que Florence es declarada no inocente, sino que ya entrando, cuando se va Calderón y entra Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia con Olga Sánchez Cordero promueve Un sexenio después, un hija. sexenio. O sea, todo el sexenio ese de un Calderón sexenio pasó después. ahí, Sí. se habló de los montajes, seguían ahí, había amparos, había cosas, pero hasta ahí. Daniel Parfait.
Perfecto. Sí. Total, entra Peña Nieto y en ese sexenio de Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia hace una especie de amparo. Olga Sánchez Cordero promueven que como el proceso había estado tan sucio por por el montaje, por cómo los medios se metieron a dar la noticia y tal, que él no procedía, ¿no? Entonces, entre la presión diplomática y estos Que habían datos, alterado el debido el debido proceso. proceso, lo O cual sea, es fue cierto. cuando empezamos a oír en realidad el término de debido proceso y lo importante que era para nuestro sistema judicial. Porque no lo entendíamos, güey. Y Nadie. aún todavía ahora hay bastante confusión alrededor de eso. Total, dictan que Florence Cassés vaya a Francia, no inocente, simplemente que como el proceso no había sido correcto, ella regresa. Pero Vallarta la no rehace recibieron, igual, no a ella como la recibieron heroína. en Francia como Sí. heroína y a la fecha ha hecho pues una carrera profesional A del partir caso de eso. mexicano, en donde hay víctimas que la reconocen. Está esta mujer Cristina Ríos Así y es. su hijo, que ellos dicen, ella fue la que nos daba de comer. Y ella a veces pregunta, ella lo que dice es, yo no sabía que yo estaba comprando toda esta comida y no entendía por qué compraba tanta comida si en la casa esta del rancho Las Chinitas solamente estábamos Israel y yo y sus hermanos a veces. Y resulta que era para darle comer a los secuestrados, personas que pero, estaban ahí. pero ellos sí la reconocen como la persona que les dio de comer. Y en el caso de Cristina Ríos incluso dice que una de las veces que Israel Vallarta la viola enfrente de su hijo, esta Florence Cassés entra, ve a Israel Vallarta vejándola y le dice que la próxima vez que lo cache haciendo eso, no por defender a Cristina Ríos, en un ataque de celos, la próxima vez que lo cache haciendo eso, se va a vengar con Cristina Ríos. Eso, ahorita vamos a ir a muchos detalles de eso. Concluye el asunto del contexto cuando Florence se va a Francia, Israel queda todavía preso, pasa todo el sexenio de Peña Nieto, pasa todo el sexenio de Andrés Manuel. Pero antes de eso, y me parece importante mencionarlo, Caro querida, mi muy querido y admirado seguramente por todas, amigo Jorge Volpi, Claro. escribe y publica una novela criminal con la que gana el premio Alfaguara de novela en ese año. Es novela. Está novelado, pero Novelado. está Pues, investigado. narrativa y documental. Es correcto. Pero estuvo muy investigado por Jorge, ¿no? Y ganó el premio Alfaguara de novela, en donde en realidad, o sea, también pone, sobre todo, quizá no tanto ni a Florence ni a Israel Vallarta, sino al sistema judicial mexicano, lo pone en el banquillo de los acusados. Sí. Porque sí, el sistema judicial mexicano sigue siendo Y seguirá. tristemente y preocupantemente, si no se corrigen esos vicios de origen, lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos, ¿no? A ver, a mí sí me parece muy grave que hayan pasado los años y sin embargo esta configuración de farsa siga siendo hipernormalizada. Como dice Ordorica, hay víctimas, pero también hay periodistas involucrados. Hay mucha gente que no ha dicho nada al respecto desde el caso. Y hoy que vuelve a salir a la luz, yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que hacer algo al respecto. O sea, tendríamos que cambiar nuestras narrativas. Desde el consumo, alejarnos del morbo, poner esa distancia y hacer una reflexión de qué es lo que realmente podemos cambiar, qué está pasando. Así es. Y en todos estos años realmente algo cambió y ahí se las pongo, porque para mí la materialización de las farsas no cambió, nada más ocupa otros espacios digitales, hay otras personas poniéndolas sobre la mesa, pero realmente cambió. Y los linchamientos y las construcciones de verdades históricas, pues esos ya se ocupan desde este gadget, ¿no? O sea, Sí. las construyes desde aquí. Y Totalmente. para eso debería servir el Poder Judicial, para Total. no permitirlo, ¿no? Y a lo que dice Gina, yo nada más ahondaría y abonaría con esto de que ahora nuestros jueces, magistrados y ministros, en su caso, pues son electos por voto popular. Y claro que materializar farsas o historias ficticias es sumamente redituable. Como que cambió nada más de lugar, ¿no? Esta falsificación Bueno, de escenas. y además está la juez que se llama Mariana Vieira Valdés, la juez que decide la liberación actual de Israel Vallarta, que salió libre el viernes 1 de agosto. Ella es alguien que tiene experiencia jurídica sin duda, pero que se ha visto beneficiada de lo que viene del sistema judicial, digamos, cuatroteísta, porque ella estuvo en los acordeones,
y ganó y va a seguir siendo juez. Y Pues así yo creo que no, yo no vería una coincidencia en que ella hace esto, que de alguna manera ahorita le funciona muy bien al discurso del gobierno de lo malo que es nuestro sistema de justicia, con una juez que hizo algo para sustentar esa tesis. A ver, pero yo sí me pondría un poquito, pues yo tengo ganas aquí de que Muy bien, muy bien. ¿no? Que generemos onda. Lo cierto es que al día de hoy, el caso, particularmente el caso Casé Vallarta, ha sido manoseado por todo mundo, ¿no? O sea, que el caso Casé Vallarta, el caso Ayotzinapa, ha sido manoseado por todo Dios, lo cual te imposibilita brutalmente llegar a algo ya como más allá de la verdad histórica que se han construido También se ha unos y manoseado. otros una y otra Exacto. vez. Pero lo cierto es que cada vez es más complicado llegar a la verdad de lo que ocurrió en esos 2 casos, al menos que han sido tan mediáticos, ¿no? A ver, yo no creo que vayamos a llegar a la verdad de nada. Lo único que veo Pues es es lo en que es este caso tragiquísimo, Israel trágico. Vallarta es una víctima y un beneficiado del sistema de justicia tan malo que tenemos en México. Se ve como una víctima porque estuvo casi 20 años en prisión preventiva, Sin que, sentencia, sin sin sentencia. sentencia. La prisión preventiva solo legalmente aplica para 2 años como máximo. Él estuvo casi Casi 20 20. y entonces en ese sentido es una víctima, pero también se ha beneficiado del sistema tan malo de justicia y ahorita sale como si fuera una víctima. Así es. Pero ¿qué pasa con las víctimas a las que él secuestró, a las que él asesinó? Y no, está súper documentado. El caso no es que ellos no hubieran muerto, o sea, porque Ajá, bueno, sí, pero tiene razón. fueron liberados por fallas en el debido proceso, no por falta de pruebas de los delitos. Entonces, Justo ahí, esto nos va a llevar a muchas aristas, créanme, vamos a tratar de hablarlas de muchas, porque hay un montón de cosas que queremos Tienes un vuelo, hija. comentar. ¿Eh? Tú tienes un vuelo, Pero porque tengo un vienes del vuelo. interior, porque vienes Yo del vengo del interior. interior de la República, Pero amiga de la pero quiero precisar aquí 2 cosas para irnos ya a varios puntos de los que se desarrolla este tema. Uno, el sistema judicial es tan malo, yo como era y sigue siendo tan malo, que pudo soportar que una persona estuviera en prisión sin sentencia casi 20 años, pero también liberan a una persona sin la certeza de que esa persona es inocente. exactamente. Israel Vallarta fue liberado no porque sea inocente, fue liberado porque el proceso estuvo hecho con el orto, o sea, mal, para que lo entiendamos editorialmente. Pero Israel Vallarta es solo un ejemplo del montón de casos de personas 90,000 que para en ser este más o país menos están en prisión sin una sentencia. cerca de 90,000. Traigo algo de numeralia que, de acuerdo con datos del INEGI, que realizó un censo hace un año aprox, es el último, un promedio del 37.3% de la población que está en las penitenciarías no tienen una sentencia. De ese 37, casi 40%, estamos hablando, redondeando, 46.9% son mujeres. 36.9 son hombres. O sea, todavía hay más mujeres dentro de una prisión sin haber tenido una sentencia y la están esperando, ¿no? Me parece que en la política no hay casualidades. Quienes tenemos y hemos podido ver a lo largo de la historia de nuestro país y también no solo de nuestro país, en Estados Unidos y en todos los países, no hay casualidades. A mí me llama mucho la atención cuando sale Israel Vallarta y lo primero que hace es irse contra un periodista. No se va contra el sistema judicial que lo tuvo 19 años preso sin una sentencia, sino su retórica es otra, muy a la línea de un gobierno actual, muy a la línea de una retórica de un gobierno pasado, del cual este actual es extensión. Cuando tenemos a Sinaloa ardiendo, cuando venimos de una mala negociación, yo diría fallida, en la que nos dieron 90 días de aire con Estados Unidos antes de imponernos aranceles, cuando la Morena está de vacaciones en el veraneo europeo, cuando las cosas están, el tema en Tabasco con Adán Augusto, yo no creo que en la política haya casualidades. O sea, lo ves como un distractor por Yo un lo veo lado. como una gran cortina de humo. Sí. ¿Quién a estas alturas se acordaba del caso Vallarta? Es algo que tal vez Andrés Manuel en su momento persiguió bastante. No me parece que sea prioridad para el país. A ver, yo quisiera también regresar al punto de la simulación, porque sí creo que estamos en un momento posmoderno donde cuando la simulación lo es todo, la verdad deja de importar.
Y eso está pasando ahorita y viene pasando hace muchos años. Y es un zapato muy a modo para los gobiernos, para las televisoras, para los periodistas, para todas las personas que están involucradas en esta gran farsa y simulacro. Yo quisiera volver solo a lo que dice Ana Pay. Tenemos que ver qué pasa con las víctimas. Y con todo lo que tú Completamente. dices también, ¿eh? Pero yo sí creo que este gran simulacro, al final, esconde muchas, muchas otras verdades. Porque la verdadera tragedia y la verdadera, digamos, el verdadero tema de preocupación tendría que ser que cualquiera de nosotros en esta mesa o de ustedes que nos están viendo allá afuera pueden en algún momento, tocamos madera, por supuesto, pero pueden en algún momento ser víctimas de este sistema de justicia que prácticamente no tiene nada de credibilidad. Y ojalá que la elección del Poder Judicial, todos tenemos nuestros signos de interrogación gigantescos Yo no tengo de si va a servir o no va a servir. No tiene No, porque ya está convencida que no va a ser. No tiene manera de servir. Pues yo creo que va a estar muy complicado. Viene más Pero ahí es donde imperativa. nosotros como ciudadanos, pero también como gente que opina, si sea en la televisión, en el radio, en las redes sociales, o sea, tenemos que ser súper cuidadosos porque en efecto cualquiera, insisto, tocamos madera, pero cualquiera puede convertirse en una más de estas casi 90,000 víctimas que pasan los años, pasan, porque ahora además ampliaron en esta reforma al Poder Judicial, ampliaron los temas por los cuales vas a Los delitos. ser sujeto de prisión preventiva. O sea, que te agarran ahorita aquí, Chávez, y te llevan y Oficiosa. a ver si vamos ahí todo el cuarto y a ver cómo te sacamos, mija. No me las toquen. No des ideas. Ahí streamearé. No, nada más como No le pegues. Está fascinada con la mesa. Canta. Mucha fascinación de la materialización del cuarto. Como dato para quienes nos escuchan, estamos a menos de un mes para que entre el nuevo Poder Judicial. Y sí creo que a pesar de los signos de interrogación o ya las afirmaciones que podamos tener respecto a ello, sí vale la pena, como me parece, tomar nota de lo que va a acontecer a partir de este cambio de estafeta, digámoslo así, para ver si cambia algo, si no cambia. Y algo que a mí en lo personal me preocupa es que nuestros jueces y quienes al final del día imparten justicia respondan más bien a lo mediático, Al Ya, simulacro. al simulacro, Al simulacro. porque al final también, pero eso es justo lo que decías y me encantó, porque en este caso los elegimos nosotros. Entonces, ¿qué elegimos? La historia, porque es voto popular directo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos llama eventualmente como electores? Y sí creo que inclusive el caso Vallarta o sea, te ilustra eso. Y no creo que lo de la jueza haya sido para nada una coincidencia. Claro que no. Ahora, yo quiero llevarlo al elefante blanco en la sala, que es cuestionar el periodismo, que es una de las cosas que mucho se habló de ese tema y de lo que implicaba el impacto que tienen las televisoras o los medios de comunicación en la toma de decisiones. Es decir, lo que el proceso enturbió fue que en la televisión nacional, en vivo, estuvimos viendo varias cosas bastante mal. Una, la presunción de inocencia, que sí no la teníamos muy clara, pero era evidente que había violado la presunción de inocencia, es decir, estaban detenidas 2 personas que no habían estado juzgadas y que estaban saliendo su cara en televisión nacional diciendo ellos son secuestradores. No estoy diciendo que no hayan sido, solo digo que en ese momento eran 2 personas a las que se les acusaba Presuntas. de una presunción. Bueno, eso lo vimos en televisión nacional, la televisora lo pasó. Además, vimos cómo estaba siendo Israel Vallarta particularmente tomado del cuello, contestaba con miedo, había sido golpeado, se veía golpeado y nadie, ni en la televisora, y sí, el periodista que estaba ahí, Carlos Loret de Mola, pero la productora, pero la gente que estaba en campo, pero quienes estaban, nadie dijo, oye, ¿no será que está un poco mal que estén golpeando a este carnal aquí y que lo estemos transmitiendo en vivo? Ahora, ahí voy, eso es lo que pasó. Yo lo que quiero hablar es, todas aquí, o la gran mayoría aquí, hemos estado en medios, hemos estado Ordorica particularmente estaba en ese momento ganando su nota de VIH, pero hemos estado en medios transmitiendo en vivo o con una exclusiva en el papel, en la grabadora. Hombre, claro. Y no estoy para nada justificando a nadie necesita de mi justificación, solo quiero que ustedes me cuenten qué es lo que sucede cuando un periodista tiene una exclusiva y cómo eso te hace tomar decisiones, terribles decisiones a veces,
incómodas decisiones, inmorales decisiones, falta de ética en decisiones, Yo solo pero ¿qué sucede quiero alrededor? agregar algo a tu comentario. No es lo mismo la televisión hoy, y lo platicábamos No, hace un exacto. momento antes de entrar al aire con Yuri. Hoy lo que era la televisión en 2005, 2016, cuando había un pique entre televisoras, entre TV Azteca y entre Televisa por las primicias. Azteca venía en 2005 de haber tenido la primicia de Miguel Omar Romano, si no me equivoco, y que lo habían secuestrado y lo habían rescatado. Y era ese momento en el que te ardía la entraña por El tener la caso nota. Paco Stanley, ¿cuándo fue? Sí. O sea, pero antes. entonces, No es lo mismo, o sea, añadir a eso no solo claro. quienes hemos estado al frente de un programa, de un noticiero, te arde la entraña por tener la primicia, pero también confías en la gente que tienes en la Es que a eso calle. iba, a eso iba. O sea, el tema no es como que una persona tomó la decisión Exacto. de esto se transmite así, ahorita, aquí lo quiero. Ah, no, que lo vamos a repetir la toma. Ah, bueno, nos esperamos, vamos al corte comercial, regresamos. No es así. O sea, el proceso de hacer televisión en vivo, o sea, eres tú con un Con un equipo equipo. enorme de gente. Las personas que están en la cabina, las personas que están tomando las llamadas, las personas que están haciendo los enlaces, los jefes que a veces también deciden, están viendo y se meten. O sea, no es una cosa que decida una persona. O sea, es un trabajo de equipo, es un trabajo de mucha gente. Entonces, efectivamente, yo no estaba en ese noticiero. Yo en ese entonces también estaba en Televisa, no estaba en ese noticiero, pero me puedo imaginar perfecto cómo ocurrió la toma de decisiones esa mañana, ¿no? No, pero esto es una cosa que tiene que ver con la ética y con la vocación, que son Sin dos duda. palabras que sí tienen todo que ver con nuestra profesión. O sea, tú puedes dedicarte a lo que quieras, pero tener ética y tener vocación sí es fundamental. Y Decir para voy. mí, desde el máximo del capo di tutti hasta el de abajo, no hubo ética. O sea, y esos engranajes estuvieron muy lastimados. O sea, porque reconoció. discúlpame, pero se Sí, sabía. se o sea, reconoció. Se reconoció en su Por momento. por todos los ni participantes. todo el ¿eh? rush, ni toda la dinámica del en vivo te puede dejar tan lejos de tu ética profesional y Sí, de la pero lo verdad. que también es cierto, Gina, es que en ese entonces, justo a partir de ese caso, fue que se detonó todo este debate. O sea, ahorita que decía Carol que estaban estas dos personas, Florence Cassé e Israel Vallarta, en primera así su cara enorme, ¿no? En televisión nacional, en el canal más visto de toda la República Mexicana. ¿Quién empleaba en ese entonces así El término. Florence N. o Israel N? Nadie. Nadie. No. O sea, fue Nadie. a partir de ese caso que también se empezaron a tomar medidas precautorias muy relevantes en el tema de la cobertura noticiosa de los casos jurídicos. bueno, y en el caso, o sea, lo que dices esto de la ética y que me parece importantísimo, yo lo quiero llevar a lo que viene ahora, porque Israel Vallarta salió, ahora libre, con la intención, dijo, de ser senador y en Morena parece que lo podrían arropar. Entonces, ¿Dijo? Porque no lo puedo Wow. creer. entonces, Está a muy mí, o lógico sea, lo que lo es mismo, popular. nadie ha mencionado a las víctimas. Hay una Exacto. víctima, Ana Michelle Valadez Sánchez. Ella, su esposo, Ignacio Abel Figueroa Torres, lo secuestran, los Zodiaco, piden un rescate de 2 millones de pesos de aquel entonces, logran juntar 993,000 pesos nada más, se los dan y entonces matan al esposo y después de eso la siguen extorsionando Así para es. que complete La amenazan. el dinero, pero ya habían matado a su esposo, ella se tuvo que ir a vivir fuera de México. Imagínate lo que ella ya regresó después de unos años, creo que vive en León. Imagínate lo que será para ella ahorita esta noticia de Israel Vallarta está libre. Le No, y entregaron a su esposo en una maleta, o sea. ¿Y en qué condiciones está libre? Sí, sí. Porque no está libre, o sea, creo que al final del día, así como que la percepción generalizada respecto a Vallarta no es tanto de un secuestrador, es de un... Es, No, es de ahora una fue de, víctima. lo vino a recibir Es de su una víctima. esposa, sus No, o sea, yo, por hijos. ejemplo, a ver, yo en el 2005 tenía 11 años, claramente, bueno, sí me acuerdo de todo lo que vi en la tele, pero lo vi como, wow, Sí, estoy viendo, haz de cuenta que sí es ahí en vivo. sí. Ya después dije, no, qué mal estaba todo, pero en su momento no lo vi así. Pero sí creo que mi generación y para abajo, pues todo lo que nos contaron principalmente de Vallarta, es que es una víctima. Del sistema judicial. No, más allá del sistema judicial, de un montaje que le hicieron. Ah, ¿Sabes? O sea, sí. creo que el montaje al final también se prestó para que Vallarta sea visto como una víctima y que entonces el montaje fue también para inclusive fingir que era un secuestrador. Y ahí es lo que me parece que no se ha precisado bien, como que una cosa es que Totalmente. la escena de la detención fue un montaje. Otra cosa es que estas dos personas no hayan sido secuestradores. Ese Y es el ahí problema.
mucha gente está confundida. Sí, no se ha documentado. Hay mucha gente o también mucha corriente política que no está informada del tema y piensan que el montaje fue o hablan la escenificación de haberlos incluido a ellos inocentes en una escena. Exactamente. Pero no, señores. Ellos sí fueron detenidos por un delito o por ser presuntos responsables de Tampoco un nos delito. O sea, entiendo, consta, Pero Brenda. no sabemos. Tampoco No nos sabemos. consta. si Eso es lo son. que es muy grave. pero las víctimas sí los reconocieron. Sí hay Ajá, testimonios. víctimas que digo, Nadie ha con dicho, respeto para las víctimas, pero tampoco sabemos si sí sabemos que son esta misma víctimas. conspiración. Porque hay No muertos, nos Judith. consta, ¿eh? Pero y los muertos, o sea, Hay un O sea, hay- a Ezequiel testimonios. Elizalde le cortaron el dedo. Se lo va a haber cortado para un montaje. Hay por lo menos Él 6 dice testimonios. que quien le inyecta es Florence Cassé, quien le inyecta el químico para poderle cortar el dedo, que es que le mandaron a la familia, le dio a escoger, ¿quieres la oreja o quieres el dedo? O sea, yo creo que que ellos son víctimas, no hay duda. O sea, ¿cómo se van a prestar para y un algo, pero montaje? algo estás de acuerdo que algo está tremendamente putrefacto con el sistema de justicia en Completamente. México. Sí, claro. Totalmente. Que, digamos todo Por eso me este tipo de casos y este tipo de dudas. O sea, porque las dudas son las que perviven al año 2025. Por eso me sorprende O sea, que él no se lance con todo contra el Poder Judicial. claro. Me sorprende. A la fecha que yo haya escuchado las entrevistas, no ha dicho una sola declaración acerca del Poder Judicial o algo acerca de su proceso. ¿no? Él estuvo manipulando, Ujú, su defensa estuvo manipulando el proceso durante años, ujú. porque él pudo haber tratado de salir en 2013 por las mismas razones por las que fue liberada Florence Cassé. Y en 2018, cuando Andrés Manuel le podía dar el indulto, ¿no? Y la defensa lo que estuvo diciendo es, queremos seguir presentando pruebas de su inocencia. O sea, la defensa de Israel Vallarta fueron los que estuvieron extendiendo todo hasta ahora. ¿Y por qué? A ver, explícame, y no entendí ya No, por bueno, qué. pues ahí nadie, yo no entiendo. ajá. He hablado con abogados y tienen sus ideas de Ay, que no, no estaban deben esperando el demandar por momento difamación, perfecto yo y ya ese lo sé por qué. encontraron. Secuestrado. Ya. Presunto. No sabemos. todo es presunto, pero sabemos, es pero- que ese es el problema real de todo este asunto. Uno, la narrativa, y por eso es tan importante lo que leemos, lo que compartimos, a lo que le creemos sin documentarnos. Esta idea de que el montaje tenía que ver con que dos personas inocentes habían sido agarradas al azar, turbo random, en una carretera y las habían llevado a un rancho, eso es lo que no es real. Lo que es un hecho es que dos personas con alguna investigación fueron detenidas. Si la investigación estaba viciada o no, ese es otro punto, pero había una investigación, las detienen, sí vivían en ese rancho, sí estaban en ese rancho las víctimas, sí estaban ellos buscados por la justicia. Por eso lo que es un montaje es que no los detuvieron ahí, no los detuvieron ese día, lo hicieron para los medios lo aceptaron, los medios incluso lo promovieron de que sí, haz como que lo vuelves a agarrar para que yo lo pueda tener en vivo, y ese es el montaje. Eso no significa ni que Israel ni que Florence hayan sido inocentes. Incluso ahora, libres los dos, no significa que son inocentes, significa que el proceso estuvo viciado y estuvo mal. Y lo que es una sentencia absolutoria es que absolutamente no puedo comprobar que es inocente o que Así es es. culpable, básicamente. Según entiendo, lo entendí así porque me lo explicaron, somos inocentes en el país hasta que se demuestre lo contrario. Pasas 19 años y no. Exacto. Ajá, Ahí inocente, entambado. 19 años entambado. Les tengo una pregunta, porque Sí. como ven, yo era una pequeñuela, pero No te soporto, Mariana Chávez. Claro. Ajá. Estaba chiquita y ya venga. era inocente, pero luego también Como no podía ver muy bien porque tenía el chupón puesto. Exacto. estaba lactando. Vamos, su inocencia. 17 no, qué mal esa canción. Qué horrible esa canción. Ay, sí. No, por favor, no. Oye, es una buena No. transición para irnos a Ay. Jeffrey Epstein. Así. Buena transición. Nada más una pregunta ver, rápido. Pero esto, cuando televisan esto, o sea, en el sentido de que ves el montaje y demás, ¿no creen que también te permea como una sensación? No sé ustedes cómo lo vivieron de decir, están haciendo algo nuestras autoridades. Claro, Porque esa si es la en un intención. contexto que había mucho secuestro, ¿no? Y una alza en la violencia significativa, que son, al final ya seguimos viviendo en muchos simulacros y montajes, nada más que a lo mejor no lo Héctor verbalizamos. Vargas, en fin, había varios. Y en ese momento el Como secuestro están haciendo era un delito algo. tremendo. Ahora siento que hay otros delitos que lo han superado. No digo que no exista el secuestro en México, pero creo que la extorsión está peor, los homicidios han aumentado. No lo creo, eso dicen los números. Ujú. Y el secuestro ha caído, pero en ese momento era un delito enorme y entonces pues sí ver estas imágenes en televisión de que son las autoridades, Genaro García Luna como titular de la AFI, Luis Cárdenas Palomino ahí trabajando con él, como que
pues, qué héroes, ¿no? Isabel de hecho- Miranda de Wallace, que hoy también ha sido tremendamente juzgada, ¿no? Pero pues también estaba ella, digamos, encabezando, digamos, toda esta. Movimiento en contra del Fue una secuestro. época durísima pero para el país, creo yo. Fue una época durísima en la que se vivieron muchas Ya cosas. nada que ver con ahorita, ¿no? No, es lo que les iba a decir. El tema es que era una época durísima y como todo en la vida lo terminamos normalizando, lo que dicen AP es verdad, los números son peores, ahí están los documentos y ya lo hemos normalizado tanto que vamos perdiendo nombres, apellidos y seguimiento de casos y eso sí es muy grave. Sí, completamente. Y de hecho, por eso lo del montaje justo era para dar esta percepción de que las autoridades estaban haciendo algo finalmente por este delito que era tan visiblemente violento, ¿no? ¿Me tocaste? Sí, te toqué. Sentí que me tocó. plebes. Ahora sí canta. Hablando de tocar, pero con transicionar. consentimiento, vamos a algo que no tiene que ver con el consentimiento. Al parecer, no sabemos, presuntamente, pero cuéntanos todo el chismesazo de Jeffrey Jeffrey Epstein. Les recomiendo que vean Sí. los dos documentales de Netflix, Jeffrey Epstein, Filthy Rich y Ghislaine Maxwell, Filthy Rich. Están durísimos. Bueno, como sabemos, así para resumirlo rápidamente, este hombre es acusado primero en 1996 por dos hermanas de que de alguna manera los invita a Ghislaine Maxwell, esta mujer que era como muy exótica, muy extravagante, venía de una familia de mucho dinero y era la que se acusa que lo ayudaba a Jeffrey Epstein a reclutar a mujeres para invitarlas a distintos lugares, porque el señor tenía un townhouse en Manhattan de 2.100 metros, 6 pisos. Hoy el New York Times saca imágenes del departamento townhouse y están impresionantes. Tenía una isla privada en las Islas Vírgenes, un departamentazo en París, una casa en Palm Beach cerca de Donald Trump y Melania. Él Ya, dice que le presenta a Melania. morenista cualquiera. Exacto. Promedio. Un Morenista promedio. Espérate, porque tampoco estudió. O sea, Tampoco un estudió. votador O sea, promedio. Cuidado, Bueno, Esto es una opinión, no es un dato, no me demanden. licenciado, un presunto parte del licenciado. misterio de Epstein es que justamente nadie sabe de dónde tiene todo ese dinero. Dicen que es un genio financiero, Pues sí, para pero, tenerlo y que no lo hayan. pero ¿qué hizo? Se sabe que tuvo dos relaciones importantes con gente de mucho dinero, pero de ahí a tener, en su momento, cuando quiso salir bajo fianza en el 2019, ofreció $500 millones para pagar la fianza. Entonces, estamos hablando de mucho dinero. El tema con el caso de Epstein es que para el mundo MAGA, para la gente alrededor de Donald Trump, el misterio de quién es, por qué tenía esta red de prostitución de niñas, que eso es de lo que se le acusa. En el documental se habla de alrededor de 500 niñas que cayeron en sus garras, menores de edad muchas de ellas, y por muchos años muchas de ellas, y te platican por qué. Él tenía una genialidad para encontrar personalidades que tuvieran problemas familiares, necesidades económicas, y pues con esta idea de que ven a mi casa y dame un masaje y te ganas $200, pues agarraba a muchas chavas y la que no quería en ese momento o se defendía del acto sexual, le decía, bueno, ten tus $200 y por cada chava que me traigas, te doy otros $200. Entonces se hace una pirámide de mujeres trayendo a mujeres a Jeffrey Epstein, en donde Ghislaine Maxwell es acusada de apoyar a Trump, digo, también a Trump, no sé. A Epstein. Esto no es dato, es una Presuntamente. opinión de Ordorica. No, pero esto sí es un dato. No, lo de Trump. Lo de Trump, No quería ningún dato ya ahorita. bueno, si no me vayan a mí, sí, mejor no. Bueno, y el caso de todo esto es que para el mundo MAGA, el caso Epstein es una prueba de que los hombres poderosos se pueden salir con la suya de hacer cosas horribles y no pagar las consecuencias, porque Epstein primero lo meten a la cárcel en el 2008, le dan una prisión súper amable en donde tiene 12 horas al día para poderse, un permiso para irse a trabajar a su oficina. O sea, básicamente se está quedando en un motel chafa a dormir, porque es lo único que hizo. Y en lugar de servir 18 meses, que era la sentencia que de por sí era bastante leve, lo hizo por 12 meses. 2019 se reabre el caso, lo aprenden y nunca hay juicio. Las víctimas nunca han podido declarar porque en ese momento se suicida. Sí. Y en los videos del suicidio,
Las dos. Falta La Chávez y yo, oye, para quienes no saben, la Chávez y yo hicimos comillas. Se suicida. ¿no? Presuntamente. no Presunto. o sea, es que por eso se presta tanta teoría de la conspiración, porque hay mucho de dónde cortar para conspirar y mucho de dónde decir. Es que Muchos nombres. esos son los nombres, porque es bien importante. Tú platicaste todo el esquema de las menores de edad, pero entonces estas niñas eventualmente iban a fiestas en donde habían clientes y esos clientes presuntamente son personas muy poderosas, tanto empresarios como políticos, y ahí entran los famosos realeza, Cantantes. Epstein Files. Que Trump, por cierto, hizo mucha campaña alrededor de esto diciendo, yo sí me voy a atrever, me los voy a agarrar y yo voy a decir quiénes fueron los clientes de Jeffrey. Y eso demostraría que él está más arriba del estado profundo. Hasta que su nombre salió a flote. Según el Wall Street Journal, que esto salió hace 2 semanas, dicen que lo que sucede tras bambalinas es que el DOJ, el Departamento de Justicia, le dicen, oiga, trompetas, ¿qué cree, mijo? Pues, Yo que usted mejor me queda pues callada. como que usted sale. Y entonces, para pronto, Yo ni todos... sé por qué se sorprenden de que él iba a salir en la lista si salen todas las fotografías ahí con los Estoy de dos, acuerdo. con Ghislaine y con él. Salen sus logs en los aviones de cuántas veces volaron juntos, en fin. O sea, no entiendo ni por qué creerían que no iba a estar él en la lista. Pues creo que a lo mejor lo creerías porque él era tan vocal de hacerla pública. Sí, Es, tú puedes decir, oye, pues este cuate, No si tiene él sale, pues no tiene nada que esconder porque está diciendo que va a sacar las listas. la Y seguro disonancia pensó, le voy a poner ahí liquid al Ajá, de que voy a nombre y tener soy tan como poderoso gay. que lo voy a lograr. Liquid paper. Pero a ver, Ya ni existe. lo que aquí sí queda, a mí lo que me preocupa de todo estos asquerosos, cerdos, viejos, horrendos, poderosísimos, Ajá. es que terriblemente a lo largo de la historia siempre hemos asociado la trata, la victimización de las infancias, temas de abuso sexual con una cosa de origen, con una cosa de clase. Y aquí demuestra todo lo contrario, gente hiper rica, conectada, legalmente muy protegida. Y esa es una lección de que la pedofilia y la trata existe a cualquier nivel en todo el mundo. O sea, y no que es está, más grande. no está comprobado que, o sea, los otros podían ir a sus fiestas Pero pasa y lo mismo con argumentan. Puff Daddy, ¿sabes? No, lo O sea, sé. hay un síntoma de sociedad Sí. que es muy oscuro. Pues ahí Lidia Con Cacho Jones. lo documentó durante Claro. Sí. Bueno, incluso, muchos años. Y justo te quería preguntar, ¿tú cómo veías al Partido Republicano? Yo los veo por primera vez bastante divididos. Digo, ya al inicio, muy iniciando el gobierno de Donald Trump, que lleva muy poco al frente y ha causado unas polémicas tremendas, los republicanos, una gran parte del partido ya no está de acuerdo, ya no está apoyando tanto a Donald Trump y no sé cómo se va a leer esto en lo que le resta del gobierno, ¿eh? Bueno, mira, hay el dos propio fechas movimiento, el propio- importantes perdón, ahorita. Pero el propio movimiento MAGA, no nada más los republicanos, el movimiento de Donald Trump, MAGA, o sea, salió a exigir que se publicaran los Epstein Files y salió Trump a decirles que dejaran de decir estupideces y lo dijo así en ese tono, ¿eh? Dejen de decir bullshit, dejen de pedir tonterías, así, cuando él mismo es el que había ofrecido que se iban a publicar todas estas listas. ¿Cuáles son las dos fechas que Los Pues Epstein ahorita vienen dos fechas importantísimas en este caso. 11 de agosto es cuando debe de declarar Ghislaine Maxwell. Ay, ojalá Yo tengo llegue. mis dudas de que acaban de trasladar a un... la trasladaron a un penal. Ella estaba en Florida, en Tallahassee, la trasladaron a Texas a un penal de menor seguridad. Después de que se entrevistó con alguien del Departamento de Justicia, la fue a ver a la prisión y toman esa decisión. Y ella está tratando de negociar inmunidad a cambio de declarar. Entonces, pues están en esas, pero... La Ovidio. Exacto, Ah, exacto. Y la otra fecha es agosto 19. Hoy que estamos grabando martes, en la Cámara de Representantes votaron los demócratas y se le unieron, diciendo un poco esto que tú mencionas, algunos republicanos que para el 19 de agosto el gobierno de Donald Trump tiene que entregar lo que tenga del caso Epstein para que lo revise la Cámara de Representantes y está mandando llamar a testificar a varios personajes, algunos republicanos, pero están diciendo también pues que si Bill Clinton, que si Hillary Clinton, que si William Barr, Jeff Sessions, ex procuradores, en fin. Entonces, pues creo que se va a poner muy interesante. A mí me ha parecido, o sea, porque las teorías de la conspiración siempre creo que son tremendas. Ay, pero Ana P. aquí, Y a veces no, o sea, no te has puesto a pensar, ni modo que toda esa banda no supiera. Ay, Es que todo el mundo sabía y nada más se volteaban para el otro lado o eran cómplices.
Y además, Donald Trump en estas semanas que lleva el caso Epstein, porque aquí no lo vemos, ¿no? Pero en realidad en los periódicos y en las televisoras de Estados Unidos, pues es el tema con el que abren y con el que cierran, ¿no? Menos Fox News. Obligadamente, menos Fox News. Pero todas las demás en todos lados. Claro. Y la estrategia de Donald Trump y su gobierno ha sido tirar todo tipo de cortinas de humo, ahí sí, o sea, y de arancelazos por todo el mundo, y hasta bombas se fueron a tirar a Irán, ¿no? Y no ha podido el gobierno de Donald Trump desplazar noticiosamente el tema de los Dudo que lo pueda hacer, ¿eh? Dudo que pudo haber escapado y desviado de muchos otros temas, pero yo dudo muchísimo que lo logre. Allá, Es clave. pero ya platicado, o sea, hay un cuate que no sé si lo ubican, que se llama Charlie Kirk, que es un chavo, no tan chavo como la Chávez. ¿Cómo te iba a decir? Como de la generación de Chávez, menos. Bastante como la Chávez. Yo creo que sí, como la Chávez. Y él es de los más activos en el mundo MAGA, sobre todo en redes sociales y tal. Hubo un evento en Tallahassee, en Florida, el 11 de julio, y él ahí diciendo, queremos que saber qué pasó, como que no hay nada en los Epstein Files. 14 de julio en su programa dice, bueno, ya, vamos a darles chance, ya no hay que hablar del caso Epstein. O sea, se ve que hablaron con él, o sea, alguien de la Casa Blanca, no sé si el mismísimo Trump o alguien de ellos, pero, o sea, se ve que sí están tratando de bajarle el volumen a esto y no han podido, o sea, creo que por primera vez Trump no se está saliendo tan fácil con la suya. No digo que no se vaya a salir, pero le está costando Bueno, trabajo. hasta el que estalló el escándalo, que fue su compadre, Elon. Elon Musk, el hombre más rico de todo el mundo, que quién sabe por qué. Hay quienes dicen, pues porque le quitó el financiamiento a los vehículos eléctricos. No es como que lo necesite Elon Musk, Y el pero, subsidio. pero en realidad, o sea, un día Elon Musk, pum, tuiteó la fotografía de Donald Trump en una fiesta de Jeffrey Epstein. Y dijo, aquí está la bomba verdadera. Incluso él ya se echó para atrás, ya dijo, ay, no, pues sí me equivoqué, ay, una disculpita, así, una disculpita. pasé de lanza. Compadre, De sorry. hecho, acabo de Sorry. recibir un mensaje que me dice que ya no estemos hablando de ese tema. Creo Ah. que es necesario terminar. Yo creo que lo que haga cada quien en su casa, pues es muy de su casa. Pero de lo Sí, que pues sí quiero es que sí nos ven en la Casa Blanca. nos ven ahí. Ah, Entonces, aquí el nos mensaje monitorean. es muy claro, dice stop it, stop it. Una Pam. Entonces lo voy a detener. Te Pero porque llegó por Truth Social. me llegó, obviamente, Oye, que es cool, es que hablando de eso, les digo algo que me llama mucho la atención. Dímelo, Porque yo por favor. estaba viendo La Casa de los Famosos y estaba viendo VIX, Ah, pero no tengo no. suscripción. Les digo algo, oigan, ayer estaba, como no tengo suscripción y me salen anuncios, el anuncio de la Christine Noem sale por VIX. Sí, sale por Sigue todos saliendo. lados. Sigue vigente. Sigue. Ayer lo escuché. Bueno, el ¿qué anuncio- Para que la presidenta lo sepa, y entonces, Nada más ahí por para favor, que la señora, la doctora, presidenta. tome nota. apúntale. Bueno, o Pepe Merino. Apúntele, porque ya hicimos una ley para evitar que eso sucediera. Bien. Correcto. Y no está sucediendo. Pero ¿saben qué sí está sucediendo? Niñas poniéndose fajas en la papada. ¿De qué me estás hablando, Gina Jaramillo? ¿Cómo es eso, güey? Es que están ¿Por pasando qué? muchas cosas a la vez. No, Eh, no quiero yo que haya niñas pensaba- con fajas. Ya nadie En usaba. la Pensábamos que el corset había quedado en Las el Kardashians sí olvido. usan fajas. Es que las Kardashian se han hecho millonarias con las fajas, con las vendas, con todo lo que nos aplaste, con todo lo que no nos deje. Literal y metafóricamente. Literal y metafóricamente, porque nos aplasta también la cartera estarle metiendo ahí una lana, porque hoy los estándares de belleza son tan inalcanzables y de esto hemos platicado mucho aquí en el cuarto, porque es un tema que es más que evidente. Estamos llegando a una época donde otra vez las ultraflacas, las ultrafajas, y ahora ya ni siquiera podemos dormir, amigas. ¿Qué No. piensan de esto? Para mí, Pero a es ver, un yo no he retroceso. visto esta tendencia. No nada. platícamela. Mijo, Te voy a contar. Te cuento. Kim Kardashian tiene una empresa que se llama Skims y ella hace fajas y sí. tiene otras prendas que te ayudan a verte mejor según el estándar de belleza establecido por Kim Kardashian. Que algo informativo, no Sí. tan informativo y no es comercial porque no me pagan, pero Skims ya va a abrir en México. Abre justo en Arts y en otra En plaza. Antara. En Antara. En Ya Antara. llegó a México. Superlujos, Skims. Kims. Skims está Por si nos quieren patrocinar. Sí, está padre, la verdad. Salí No. en Body, por ejemplo. por ejemplo. Capital erótico. Capital erótico. Me pagan, no sé, o sea, puede ser una Y además, idea. También Eso, hacen una pijamas. Yo tengo casada. una pijama de Sí, skin. Sí, pero a ver, yo a lo que voy es, de verdad necesitamos que sea Skims, o sea, de verdad necesitamos No sabía toda que la era de vida ella, algo no tenía que ni idea de nos ayude a ser bonitas, entre comillas, porque ¿quién decide el canon de belleza? Creo que esta violencia estética ya está llegando a unos límites muy exagerados.
Y la reflexión que les traigo hoy es la siguiente. Cuando salieron las vendas, fueron altamente criticadas porque básicamente es una tela que te aplasta la papada y la promesa es que mientras duermes, tu cara es más escultórica o se esculpe de una manera distinta. Se pega, ¿no? Spoiler, no jala. Eso ya dijeron que no jala, exacto, no jala y aún así fue sold out. Y Lo la único siguiente que logra es que no reflexión es, duermas bien y entonces te y que arrugas más gastes rápido. y que estés, ¿no? Como en este sistema interminable. Y entonces yo digo, bueno, en un mundo donde 8 de cada 10 niñas ha hecho dieta antes de los 11 años, ¿les parece Pura. una buena idea que sigamos propiciando estas conversaciones entre broma y broma? Yo No. personalmente creo que tenemos que reflexionar y como personas adultas también darnos un paso atrás y decir, bueno, se vale envejecer, se valen las arrugas, se vale el gordito, no pasa nada. Y no ser estas presas que no pueden salirse ni un segundo de esa violencia estética. El problema es que si tú ves la publicidad, si tú prendes la televisión, que todavía hay algo de publicidad ahí, si tú entras a TikTok, si ves a la publicidad en las redes sociales, pues justamente lo platicábamos hace unos capítulos, ¿quién dice lo que es bello, no? Y esa presión que yo tengo de decir, chin, no me parezco al prototipo de esta mujer que anuncia esta bolsa o esta crema O estos jeans. o estos jeans, ¿no? Y yo entraba a ver lo de la faja en TikTok. No sabes la cantidad de historias y todas de jovencitas. Y Anthony Hopkins, que creo que la traía, fue el primero No del está, que no las está en compró. mi algoritmo. Dice que está hecho de hilos de colágeno, Sí. que es una monada porque no te lastima y creo que vale unos 2,000 pesos Anthony aproximadamente. Hopkins, ¿para qué se metió en Pero, eso? Pues yo creo que ya a los 90 hay pocas cosas que No, se porque, caen, porque ¿no? empezó a haber como un trend en TikTok donde hacían alusión a la película. Hannibal Lecter. Exacto. Entonces decían, y Silencio de los decían que inocentes. parecías el de la película. Entonces, Sí sale el... brillante, Kim Kardashian y su equipo de marketing se la mandan y Anthony Hopkins se la puso. Por eso sale como todo este Ya, chiste. ya. Pero lo grave es justo lo que dice Gina, es como volvemos a tiempos que habíamos pensado superados, y no estoy hablando de 1800, sino habíamos superado los años 2000, con esos pantalones a la cadera, con esas tallas ceros, con esos estándares de belleza inalcanzables para la mayoría, que nos destruyó la autoestima a una generación completa, güey. Bueno, y las mamás almendra, no sé si ustedes las conocen, son las mamás que son más o menos de mi edad, que le contabilizan las calorías a sus hijas. Le están todo el tiempo diciendo, oye, ¿qué comiste? A ver, si estás de viaje, mándame foto cada viernes porque quiero ver esa báscula. Cada viernes. Porque claro, las my mamás de que crecimos en los 2000 tenemos eso introyectadísimo. Y nada más quiero darles Esos otro comentario. traumotas. Esos traumotas. Yo estoy criando 2 personas de 1 año y medio de diferencia. Un talla 8 de niño, de varón, es más ancho que un talla 8 de niña. Y les puedo mandar fotos. Y es que desde ahí tenemos estas Dios. cosas que Uf. son muy sutiles, pero que nos dañan un montón. Algo en tendencias que quería platicarles son dos. En la nueva generación, más allá del físico en el sentido de la talla, ahora tiene esto de moda que es la piel. Entonces sí. es el nivel de, o sea, tus poros, qué tan luminosa es, qué tantas líneas de expresión tienes. Entonces, por lo mismo hay un auge en Sephora y en productos de belleza como tal. Y lo que sale de Skims es en un contexto más amplio, en donde en TikTok es muy, pues son muy famosas las rutinas de noche, en donde son mujeres, unas pues no tan jóvenes, otras jóvenes, que hacen rutinas prácticamente de 15 pasos, en donde te duermes con el pelo, Ajá. el heatless curl, no sé cómo se dice en español, una disculpa, soy Hacerte pocha. un chino sin quemarte el pelo. Chino sin quemarte el pelo, entonces tú duermes así, luego te pones un gorro de seda para que no Como te las frizz en el abuelitas, pelo, como le literal, hacían como nuestras las abuelitas. abuelitas. Ahora hay una tinta en los labios Y porque una guarda. una guarda, pero luego también una mascarilla, pero una mascarilla. Son como 15 pasos y ahora se adiciona el nuevo de Kim. Pero sí, pero tú dices, bueno, como nuestras abuelitas, sí, te la doy, pero es que justamente ya veníamos de haber soltado Sí, de haber ese superado corset, esa justo, dictadura, porque en pues, ya teoría, que están tan de moda las dictaduras en todo el mundo, de todo la tipo. dictadura de la belleza. La dictadura de, pues no sabemos siquiera si es de la belleza, de lo que hoy en día se considera belleza. ¿Y el negocio qué es? ¿no? Ha cambiado. Porque esa sí, inseguridad la al idea final de lo genera que es millones. belleza, pues ha cambiado también a lo largo de los siglos. Pero lo cierto es que todos esos, o sea, todos esos trucos son de la. ¿Ustedes tuvieron acné en la adolescencia? ¿Tuvieron acné? ¿Saben que está también súper de Uy, moda? no, muchísimo. Estos parches Las que se ponen los adolescentes en forma de estrellitas. O sea, a veces los adolescentes están llenos de todos estos parches y ya los venden en todas las tiendas y son vitales ahora cuando
va a llegar el periodo o cuando están en una época en la que tienen muchos barritos, pero en mi adolescencia no había eso. Pues no, pues salías con el Era- punto de Claracil. No, pero salías con el punto de Claracil. Pero era Ponías pasta de Claro, sí, 28 cuartos, pasta de dientes. Y ahora Ya todo asepsia a lo mucho. Oye, Y ¿qué eras- ibas a decir? No, algo quería decir que también, a ver, es que ya saben que yo amo TikTok y me Porque encantan es las joven. cosas porque no, Es no joven. tan joven para el TikTok, pero lo he aprendido a querer. Y entonces hay también muchas tendencias de cosas que te hacen ver chic y cómo verte que tienes dinero pero sin gritarlo. Y todas estas tendencias, eventualmente también en Europa lo están estudiando mucho, que son literalmente signos de que el conservadurismo está de regreso. Entonces, y sí, la verdad, sí es cierto. Lo podemos ligar perfectamente con lo de American Eagle, en donde a lejos ver, de ser. platícanos. Miren, rápidamente lo de American Háblanos de Eagle. Trini. Miren, aquí la princess, para no mencionar el nombre de Sydney Sweeney, le decimos Twinny, aquí para las amigas la Twinny. American Eagle, que ya estaba muertísima, revivió entre los muertos porque Sydney Sweeney sale vestida completamente de mezclilla en una campaña que a los American Eagle les parece una genialidad para resucitar sus acciones que estaban por el piso, poniendo básicamente good jeans, pero jeans tanto de mezclilla, pero de genes, tachan el de los genes para poner good jeans en cuanto a la mezclilla. Hay toda una discusión respecto a eso, vamos a llegar a esa porque la princesa y yo tenemos muchos puntos al respecto y sé que todas también, pero justo enlazando lo que les decía del regreso del conservadurismo, yo vi muchísimos comentarios de personas celebrando esta campaña, no fijándose en el término de los genes, sino en la imagen. Como diciendo, ya no nos están imponiendo que los cuerpos son diversos, ya no nos están poniendo a la mujer de talla grande, nos están regresando a tener esta mujer El cuerpo sexualizada, objetivizada, hegemónica, blanca, güera, Sí. así, Ojos azules. Playboy de regreso. O sea, el estereotipo Playboy. Bueno, incluso se ha dicho que tiene algo como hasta de nazismo ahí, ya se acuerdan de Sí, la sí. raza aria, la superioridad de la raza aria. Sí, uno podría decir, bueno, estamos ya en una época en la que después de tanta concientización y que hemos estado hablando y verbalizando sobre los riesgos de ese tipo de discursos, pues la verdad es que no surtió ningún efecto negativo, muy por el contrario, American Eagle resucitó entre los muertos literalmente. Bueno, subieron sus y acciones subieron un 20%. por Donald Trump. Por Donald Trump, porque salió a elogiar la campaña y a decir que el woke, o sea, la cultura woke estaba oficialmente muerta y felicitando tanto a Twinny como a American Eagle. Y de hecho, sale American Eagle después de todo este escándalo a decir que ellos no se iban a disculpar porque siempre se trató de jeans, que fonéticamente suena como jeans de genes, pero que no se iban a disculpar porque siempre se trató de jeans. Y esa fue otra de las cosas que la gente celebró muchísimo. Qué bueno que una marca no se doblega ante el wokismo y no se disculpa. A mí lo que me No se parece... vence ante la cultura de la Ajá. cancelación, ¿no? Yo entiendo, y aquí es donde platicábamos la princesa y yo sobre estos péndulos y sobre cómo este progresismo o esta cultura woke, que le dicen también, se fue a un extremo en el que sí, ciertamente sentimos que ya todo estaba mal dicho, todo estaba incómodo, todo era algo cuestionable, todo era... porque son cuestiones de péndulos, es decir, vas hacia un lado y luego te regresas hasta el otro. El hecho de que nos hayamos ido tan lejos en este rollo progresista, que en algún momento lo progresista dejó de ser algo bueno para ser algo malo, hizo que el rebote vaya en la misma fuerza, y esto es física 1, Es ley con la de misma Newton. Es ley de fuerza Newton. hacia el otro lado, porque ahora estamos Y viendo... a ver si logramos que el péndulo se quede en La medio. ideal sería que pudiéramos tener un equilibrio. No es que nadie, y eso es algo que yo leí muchísimo, es que celebran los cuerpos gordos y los cuerpos prietos y los cuerpos. No es que solo queramos eso, es que queremos esta diversidad que incluye cuerpos que son distintos, caras que son distintos, colores que son distintos, y lo que nos están mostrando es otra vez recuerdos de Vietnam, de cuando no encajábamos en ningún estándar, porque lo que tú ves en la tele, en las revistas, en los anuncios, no se parece a ti. Y yo hacía una reflexión sobre, acuérdense de ustedes, a los 16 o 17, en mi caso, era viéndome al espejo, ahí iba a llorar poquito, viéndome al espejo y sintiendo que no era suficiente. Y yo me acuerdo clarito que decía, lo feliz que yo sería si fuera flaca. O sea, todos mis pedos se resolvían a partir de cómo me Creía. podía ver, claro, en mi mente. Y como yo, un montón de gente de mi generación, y el que ahora volvamos a ver generaciones de nuevas niñas y niños, pero de infancias,
cuestionándose que no son suficiente, que su cuerpo, su color, su cabello, su forma no es suficiente, me parece bien Peor, y Con triste. el ahora- y agregado peor aún de las redes los sociales, genes. porque antes eran unas revistas. Peor ahora los genes, ¿no? Algo que además no tienes injerencia. Pero Quiero hacer además eso, un pequeñísimo, así paréntesis. Si nacieron después de 1975, seguramente sí la vieron. Si nacieron como en la época de la Chávez, no, porque la Chávez no ¿Están la lactando? visto. Está lactando, está todavía lactando, es correcto. Vean una película que se llama Gattaca, con doble T, Gattaca, que es de verdad una obra maestra, muy visionaria, porque veía de estos debates ponerse sobre la mesa mucho antes, y a ver, y muchísimo antes de también que lo se que yo pusieran, creo es ¿no? que antes teníamos una revista al mes y veías a Kate Moss una vez, nada más, al mes. La guardabas, y era esa única imagen. Ahora todo el tiempo TikTok, gente, influencers, medios de comunicación, o sea, cada vez es más el estímulo. Y creo que de fondo, más allá de sí, los cuerpos no normativos, el cuerpo hegemónico y todo lo que esto implica, de fondo hay una conversación de derechos humanos, que es la que no tenemos que perder de vista. Completamente. Sí, Totalmente. porque el contexto geopolítico en el que sucede esta campaña no es inocente. Totalmente. Está habiendo Bueno. muchos conflictos que tienen que ver con raza y con exterminios. Corporalidad. Lo más fuerte de lo que tú estás diciendo, Gina, o sea, de lo que todas están diciendo es quien celebra esta campaña publicitaria y dice Go get them, Sweeney, es Donald Trump. Si tu Bueno. campaña la celebra Donald El Trump, yo hombre- diría que te cuestiones un poquito. Ya estamos en problemas. Brenda. Y el tema es que luego esta retórica de la piel, de la figura, de lo que es bello, también va respaldada no solo por las empresas de publicidad, sino también, por ejemplo, yo trabajo en una escuela de aviación y me toca preparar a sobrecargos para empresas, para aerolíneas. Y muchas veces sucede que ven el perfil y dicen, no, bueno, el perfil tiene que ser tanto peso por cuestiones de aeronáutica, tiene que ser cierta imagen. Como la maleta. Completamente. O Me sea, parece ¿qué onda? terrible que vivamos todavía a estas alturas en una retórica de, entonces si yo no soy bella, yo nunca voy a poder trabajar en la tele, o yo nunca voy a poder ser un sobrecargo de aviación, o nunca voy a poder tener cierto trabajo. ¿Y en dónde quedan las capacidades que tú tienes? ¿En dónde queda tu preparación? Porque yo he visto casos de mucha gente, no solo en el medio, sino en otros medios como en la aviación, que no llegan ni siquiera al primer filtro tan solo por cómo se ven. Ni siquiera te dan, o sea, ya hoy la discriminación es tal que solo verte 5 segundos determinan si sirves o no para un trabajo. Nunca llegas al momento de probar tus capacidades y lo que puedes hacer, ¿no? Yo lamento decirles que me parece que entramos a una época en donde nos va a tocar remar contra corriente y ser muy incisivas en por qué estos temas son importantes. Yo me pienso morir antes. No voy a volver a pasar eso. Yo ya lo pasé. No, avisas no, que pero estás más con las mujeres que con los hombres. Joven como la chava, pero aguanta. Mano. Decía Carol, dije, creo que sí deberíamos hacer un corte de caja y se debería hacer un corte de caja en el sentido de que no funcionó. Sí, fueron agendas que se fueron a un péndulo, híjole, garrafal y también considero que radical, que al final del día me parece que no muchos han comprendido y entendido la importancia y por qué sí nos afecta. A todos Y a y a todas. todas. Claro. Es correcto, pero ¿saben qué no nos afecta? El irnos por el amor de Dios, porque vacaciones. tenemos aquí muchísimo vacaciones. tiempo. De vacaciones. Que este cuarto se va de vacaciones. Sí, nos vamos a ir unas a Tokio, otras a Portugal. Otras a Cancún. Vamos a regresar con un curul. ¿Qué les puedo yo decir? Vamos a tomar unas vacaciones. Pero que es con tu merecemos, dinero, es con con tu dinero dinero. propio que nos robamos de algún otro lado. Pero ya es propio. Pero ya es de nosotros. Preferimos enojarnos con la productora que con nuestros seres queridos. ¿verdad? Obviamente. Oye, pero al regresar vamos a tener una sorpresa. Oigan, tenemos mucha sorpresa cuando regresemos. Por favor, acuérdense de seguirnos y suscribirse. Pónganle la campanita ahí para que les avise cuando volvamos. Nos vamos a tomar 4 de septiembre. vacaciones todo el mes. ¿Cómo de que no? 4 de septiembre. Volvemos el estamos de 4 regreso. de podemos. septiembre. En mi cumple. En el cumple de Gina. De hecho, por eso elegimos el 4 de septiembre, para que sea el cumple de la Gina del amor. Pero ahí me felicitan en el mío, que justo agarren la vacación. Que no sepa. de Para que agosto. tenga un mensajito. Sí. ¿Cuál 21? 21, ¿no? Ay, hija. Sí, no, yo voy a tu party. A ver, recapitulemos los 21 de cumpleaños. agosto. 21 de agosto. Así es. 4 de septiembre. 6 de septiembre. 23 de septiembre. 24 de septiembre.
No, Mucho yo septiembre en este cuarto. En este cuarto. 7 de marzo nace. O sea, Me porque vayan es comprando un joven, regalo. porque es joven, se Se descuadra. ahorren. Pero oigan, A meses. un placer, como siempre, haber estado en esta mesa estrenando estudio, una gran mesa. Estuvimos con el cuarto lleno. Es un cuarto para las que se nos vayan a sumar y se nos van a sumar más personas más. Paola Rojas no pudo estar, Saskia no pudo estar, pero también van a estar en los siguientes capítulos y una sorpresota. ¡Sorpresota! Yo estoy en un éxtasis. Para seguir con la Tú diversidad. sabes quién eres, hermana del amor. Ajá. No tienen idea de la sorpresa que les traemos del fichaje. ¿Qué fichaje? ¿Qué fichaje? ¿Qué fichaje? La Chicharito. SG. Exactamente. Es el chicharito. Entonces, acuérdense, Princess, las 4 que son. Comenta, suscríbete, comparte. Dale like. Dale like. Dale like. Ay, dale like, dale like. Sí, Y si dejan sus comentarios. campana para que les hagan los videos. Así que nos vemos el 4 de septiembre si no hay más remedio. Y acuérdense, pongan los comentarios porque el algoritmo no distingue de hate. Adiós.